Nos pasamos horas persiguiendo la creatividad en contenido de otros, afinando la estrategia al milímetro, comprando mentorías que nos prometen la estrategia definitiva para por fin crear y decir lo que queremos expresar. Pero al fin y al cabo, después de todo eso, acabamos volviendo al mismo punto de partida, al mismo patrón en el que nos sentimos confusos, desgastados, drenados y sin ese entusiasmo, vivacidad y energía creativa que nos permita articular y decirle al mundo lo que hemos venido a compartir. Y todo eso se produce porque buscando fuera siempre estamos una y otra vez evitando la solución, evitando mirar al lugar incómodo en el que se encuentra este desbloqueo y al mismo tiempo este origen que ha creado el bloqueo. Y básicamente este lugar no es otro que dentro de nosotros. Y hasta que no miremos ahí y nos demos cuenta de qué está bloqueando internamente nuestra creatividad, nuestra fluidez, nuestras ideas y nuestro entusiasmo por compartir, no vamos a poder desbloquear nuestra creatividad, no vamos a poder expresar y desatar todo nuestro potencial y realmente convertirnos en la persona por la que sea conocido como queremos ser reconocidos por otras personas. Así que en este vídeo precisamente vamos a ir a ese nivel de profundidad en el que vas a poder ver qué tipo de bloqueos internos hoy están básicamente encadenando tu creatividad y humillándola por muy por debajo del potencial que tiene, y básicamente están impidiendo que tu voz natural emerja, tu fluidez creativa emerja, tus verdaderas ideas emerjan y tu contenido, tu comunicación se vuelva un reflejo de esa profundidad intelectual, de esa creatividad viva y de esa alineación espiritual que sé que anhelas, que sé que buscas y que sé que tienes, pero a veces no reconoces dentro de ti. Así que vamos a ir profundo en todo esto y antes de nada, si quieres ir verdad más profundo a la práctica, con ejercicios, con prácticas y con una guía paso a paso, he creado un desafío creativo gratuito en el que encontrarás en el primer enlace de la descripción, donde todo esto que te voy a compartir, además lo comparto en profundidad, con historias, con ejemplos, con casos para que lo veas más prácticamente y que lo puedas llevar a la práctica durante 5 días en 5 emails. Si quieres empezar a recibirlos desde hoy mismo, simplemente accede al primer enlace de la descripción y ahí podrás registrarte, dejar tu email y empezar a recibirlos en tu bandeja de entrada durante los próximos 5 días. Y dicho esto, vamos a empezar realmente con cómo se bloquea la creatividad y por qué no sentimos que estamos comunicando desde nuestra verdadera voz y por mucho que buscamos a otras personas, nos dicen estrategias, perseguimos estrategias, frameworks, plantillas, formas de comunicar, no acabamos sintiendo dentro esa paz que se te queda cuando dices lo que realmente sabes que quieres decir. Como que siempre falta algo, como que sabemos que no guardamos potencial, como sabemos que nunca nos sentimos totalmente alineados con lo que compartimos. ¿A qué se debe eso? Y en primer lugar es que tu voz no puede emerger, no puede comunicarse, no puede expresarse cuando tratas de protegerla. Y todos los intentos que tenemos por exponernos, por ser auténticos, por conectar con las personas, se ven fallidos por ese intento de protección interior y subconsciente que seguimos arrastrando. Y es que tenemos que entender que la creatividad es ese tipo de deporte de riesgo que para que funcione, es decir, para que podamos disfrutarlo, jugar básicamente a ese juego, a ese deporte, tenemos que hacerlo sin protección. Entonces, el hacerlo sin protección exige que nos mostremos vulnerables, auténticos, nosotros mismos, y nos quitemos esa especie de coraza que llevamos puesta la mayor parte del tiempo para evitar ser vistos como alguien insuficiente o para evitar realmente exponer quién somos, esas partes de nosotros que quizá nos incomodan, que nos hacen sentir más vistos, más vulnerables, más expuestos, que nos hacen sentir el peligro de ser rechazados, de ser criticados, de ser juzgados por personas desconocidas o por personas que conocemos muy bien y precisamente eso es lo que nos dolería. Entonces, ¿por qué nos bloqueamos y por qué tratamos de protegernos? Precisamente tenemos que entender que este juego, el de la creatividad, requiere quitarse esa protección. Entonces, si no somos capaces de decirle a esa parte de nosotros, oye, esto es seguro, ya podemos empezar a jugar sin protección, siempre vamos a tener como ese intento de cuidado, aún no. Y eso lo que provoca en el exterior es que saboteemos nuestra voz auténtica. Entonces yo te diría que la creatividad es ese tipo de conversación que tienes como con tu cuerpo, ¿no? En el que le explicas, hey, esto ya lo podemos compartir, esto ya es seguro. Porque antes de buscar fuera la estrategia, el próximo paso, tenemos que entender cómo puede salir nuestra creatividad de dentro. Porque precisamente el primer eslabón que tenemos que vencer o superar es el corporal. Si nosotros no somos capaces de decir a nuestro cuerpo esto es seguro para que nuestro cuerpo lo exprese, da igual lo que utilicemos fuera, da igual el mensaje, el posicionamiento, la estrategia o
la forma persuasiva que tengamos de articular nuestras palabras. Va a dar absolutamente igual porque no vamos a ser capaces de comunicar desde nuestra verdad. Vamos a tener que fingir una voz, vamos a tener que manipular nuestro mensaje para que suene de una forma más aparentemente perfecta y nos sienta menos vulnerables, por ejemplo. Vamos a tener que hacer cosas que el cuerpo sienta como más seguras. Y todo ese tipo de intentos es el que acaba frenando y frustrando nuestra auténtica creatividad, que se ve reflejada en nuestra energía al comunicar, en nuestra sensación interna, nuestra alineación, nuestra confianza y nuestro disfrute creativo al fin y al cabo. Entonces, ¿cómo le hacemos ver al cuerpo que es seguro y cómo podemos permitir que emerja esa voz y que no nos paralice a nivel corporal a la hora de comunicarnos? Porque precisamente aquí es donde se encuentra el genio creativo encadenado. Aquí es donde se encuentra el niño artista interior que todos llevamos dentro y que quiere jugar, que quiere comunicarse, que quiere decir lo que ha venido a expresar, que quiere realmente ponerle palabras a esa conversación que le entusiasma, que está emocionado por compartir al mundo, que quiere dar a otros ese valor que tiene guardado, que quiere compartir lo que ha vivido, lo que ha descubierto, lo que ha leído. Precisamente esa voz del niño es la que estamos anhelando constantemente, tanto crear como consumir, porque si eres sincero contigo mismo, sabrás que el contenido que más te conecta, el que consumes una y otra vez, en el que te quieres sumergir cada vez que tienes la oportunidad, es precisamente el que ha sido creado desde esa voz de niño, por personas que simplemente querían compartir lo que eran, lo que sabían y lo que les apasionaba. No simplemente querían crear una apariencia perfecta, de experto, de profesional, súper técnico. Simplemente querían dar lo que eran desde una posición de, hey, he descubierto esto, aquí te lo comparto. Y por supuesto que tenía valor, tenía claridad, tenía estructura, pero por encima de todo tenía una energía que se transmitía. Y el que hoy tú no puedas transmitir desde esa energía, en el que te sientas bloqueado, en el que no puedas decir, wow, lo que estoy diciendo realmente se siente vivo, no simplemente útil, no simplemente aparentemente valioso o autoritario, sino se siente vivo, quiero compartir desde aquí, me siento básicamente sí, entusiasmado, ¿no? Me siento energético al comunicar. Entonces, ¿cómo desbloqueamos este estado de comunicación, este estado de creación en el que parece que todo fluye y en el que cuando consumimos contenido creado desde ese estado nos sentimos profundamente inmersos? Porque eso que nosotros sentimos es lo que queremos hacer sentir a las personas cuando consuman nuestro mensaje. ¿Cómo podemos llegar a ese punto? Bien, lo que tenemos que entender es que nos tenemos que contar la verdad. Porque si nosotros no nos contamos la verdad y somos completamente honestos con nosotros mismos, el mensaje no va a nacer verdadero. Y cuando algo no nace desde una intención pura y verdadera, se siente, se acaba frenando, se acaba sintiendo más confuso o forzado en algún punto en el que la gente se desconecta. Aunque aparentemente las palabras que digas son las mismas, a nivel interno, las palabras cargan una energía diferente. Y eso lo sabemos, lo podemos sentir precisamente con cualquier tipo de persona, en cualquier tipo de conversación real o digital. Entonces, ¿cómo hacemos que esa energía no se corte, por así decirlo, ¿no? En primer lugar, contándonos la verdad. Tenemos que contarnos la verdad sobre qué partes de nuestro mensaje, de nuestro contenido, de nuestras ideas, aún no estamos comunicando y no están alineadas. Es decir, qué tipo de incoherencias sostenemos que precisamente son las que están bloqueando nuestra creatividad. Porque la verdad es que tu creatividad no se bloquea en el momento en el que te sientas a crear contenido, en el que te sientas y piensas, a ver qué voy a crear hoy, y empiezas a sentir, uy, hoy no es el día, hoy no tengo inspiración, hoy no me siento cómodo para poder decir esto. Tu creatividad no se bloquea en ese estado, es decir, buscar nuevas formas de cómo hago para cuando me siente a crear sea más creativo, lo haga más fácil. Eso no tiene sentido y no es útil si antes no has hecho el trabajo. Es decir, en las preguntas que no te atreves a responder de forma honesta, en las contradicciones que experimentas que no te atreves a explorar, en el tipo de tensión que no te atreves a sostener en el día a día. Precisamente todo ese tipo de cosas son las que acaban bloqueando poco a poco la creatividad, porque estás eligiendo en cada uno de esos momentos sentirte más seguro, más protegido y más cómodo a contarte la verdad. Y siempre que eliges la seguridad a la verdad, tu creatividad se bloquea un poco más, porque tu creatividad no entiende de seguridad. Tu creatividad no puede fluir cuando eliges la seguridad a la verdad. Tu creatividad necesita estar completamente abierto para que las ideas que lleguen las puedas comunicar de forma transparente, vulnerable y verdadera. Y si tú a ti mismo no te cuentas totalmente la verdad, cuando te lleguen esas ideas no vas a poder ser un canal claro, directo y honesto a través del cual las ideas se expresen con la máxima calidad. Y es cuando nace la energía que no es del todo pura, la energía que se fuerza, las ideas que acaban por ser un conjunto de ideas externas que no acaban de sonar como nosotros. Ahí es donde nace una voz forzada e impuesta
con un personaje ficticio con nuestro nombre, ahí cuando acabamos comunicando sin sentirnos completamente nosotros mismos. Entonces, tenemos que empezar por contarnos la verdad. Y aquí llega el ejercicio que te quiero compartir hoy para que hagamos juntos y para que podamos llegar a ese tipo de incoherencias que hoy estás sosteniendo y te explicaré además paso a paso cómo liberarlas, ¿vale? Así que sin divagar mucho más en esta reflexión, creo que ya tenía dicho todo lo que te quería decir. Vamos al ejercicio para ponernos realmente en la práctica, ¿no? Y dejar la teoría. Y es que realmente el trabajo real en el que tú dices, wow, estoy permitiéndome revelar mi creatividad, estoy permitiéndome darle luz a esas ideas que quería compartir, empieza cuando te cuentas la verdad, cuando dejas de decir que protegerte es estratégicamente valioso, cuando dejas de tapar tus incoherencias con posicionamiento, cuando dejas de contarte la verdad a medias y llamarlo estrategia. Ahí es cuando empieza realmente la verdad, ahí es cuando empieza realmente el trabajo que te hace progresar, porque no podemos pretender que el trabajo creativo se vuelva una línea recta, estrecha y totalmente clara, que ya podemos visualizar a años vista. El camino creativo, el proceso de articular tus ideas y de llegar a eso que tú sientes que has venido a decirle al mundo, es misterioso, es confuso y muchas veces no se va a ver muy claro. Pero cuanta más verdad seamos capaces de sostener, cuanta más verdad seamos capaces de reconocer nosotros mismos, más fácil va a ser transitar ese camino porque estaremos dispuestos a aceptar el misterio que implica con la firmeza de que estamos avanzando con la coherencia suficiente para que donde lleguemos sea donde tenemos que llegar. Así que vamos a empezar con este ejercicio ya. El primer punto que quiero que hagas es que pienses aquí conmigo esas cosas que sigues diciendo que quieres. Es decir, sigo diciendo que quiero compartir ideas más profundas y más espirituales. Sigo diciendo que quiero ser conocido por tal cosa. Sigo diciendo que mi contenido quiero que suene tal. ¿Qué cosas sigues diciendo que quieres en torno a tu proyecto, a tu comunicación, a tu contenido o a tu vida en general, ¿no? ¿Qué cosas, aunque no las tengas aún, sigues diciendo que quieres? ¿Qué cosas te gustaría tener? Ten claridad en esto. El punto número 2 es reconocer lo que hoy estás encarnando en tu día a día, en la hora de crear, en la hora de vivir, en la hora de comportarte, ¿no? En la hora de relacionarte con los demás, de relacionarte con tu mensaje, de comunicar, de crear, de expresarte. ¿Qué tipo de cosas estás demostrando a través de ese trabajo, a través de esas relaciones, a través de ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, estoy demostrando quizá que mi trabajo lo que busca es aparentar perfección en lugar de autenticidad. Quizá estás demostrando que tu trabajo lo que busca es aparentar ser mejor en lugar de ser honesto. O aparentar encajar en un sitio en el que no quieres encajar. O que buscas simplemente evitar el rechazo de esas personas que sabes sus nombres y apellidos, que no quieres que te critiquen, que te juzguen o que se aparten de tu vida. A lo mejor simplemente tu trabajo busca demostrar que eres, pues, encajas, eres parte del grupo, en lugar de articular tu voz auténtica, que corre el riesgo de ser rechazado y quedarte solo, ¿no? Entonces tenemos que buscar qué tipo de cosas, de forma honesta, mirando tu trabajo, estás demostrando a través de todo lo que expresas, todo lo que creas y todo lo que comunicas. Porque ahí está la verdad que hoy sostenemos. No la que queremos, sino la que sostenemos a día de hoy. Y ser completamente honestos con ella nos ayuda a identificar en qué parte estamos desalineados. Entonces, con esto, claro, el paso número 3 es precisamente identificar el hueco que hay entre lo que decimos que queremos y lo que hoy en día estamos encarnando. Es decir, la incoherencia que se vive en ese aspecto específico que no es como queremos que sea. Si yo quiero comunicar de forma auténtica y vulnerable, pero mis ideas siguen demostrando perfección o aparente limpieza o inteligencia o utilidad, pero no son completamente mías, no suenan realmente a mí, es que estoy demostrando que prefiero ser validado a ser auténtico. Entonces hay un hueco ahí entre lo que digo que quiero y lo que estoy encarnando a día de hoy. Y así con todos los ejemplos que tengas. Cada cosa y cada aspecto que hoy en tu comunicación, creatividad, proceso, proyecto o lo que sea, no sea como quieres, analiza qué está demostrando hoy y qué espacio hay entre lo que dices que quieres y lo que está demostrando hoy. Ese es el punto número 3, identificar el espacio, la incoherencia que existe entre lo que digo y lo que hoy estoy sosteniendo. Y el paso número 4 es hacerte una pregunta para entender el origen de este bloqueo, el origen de esta incoherencia, mejor dicho. Y es precisamente de qué cosa sostener esa incoherencia te está evitando de sentir, de perder, de experimentar. Es decir,
¿De qué te está protegiendo sostener esa incoherencia en tu vida? Porque si lo piensas bien, todas las incoherencias que sostenemos, todo lo que no estamos haciendo que supuestamente decimos que queremos, es porque nos beneficia en algún aspecto. Y nos beneficia porque nos protege de algo en concreto. E identificar de qué nos protege, ponerle nombre y apellido a esa cosa de la que nos estamos protegiendo a través de ser incoherentes con lo que decimos que queremos, es el primer paso para ponerle solución. Esta es realmente la causa, el origen, la raíz de luego el bloqueo creativo que experimentamos cuando queremos comunicar algo, cuando queremos expresar nuestra voz, cuando queremos darle realmente luz a nuestras ideas más auténticas y más puras. El bloqueo nace aquí, el bloqueo nace en me quiero proteger de esto, así que voy a evitar hacer lo que digo que quiero, porque hacer lo que digo que quiero me traería un dolor que hoy no estoy dispuesto a sostener. Identificar y ver con ojos claros qué tipo de protección me estoy poniendo es el primer paso para luego hacerle ver al cuerpo y hacerle ver a esa parte de ti que quiere protegerse de eso en concreto, que eso no es tan peligroso como aparentemente parece. Entonces el punto número 4 quiero que te lo tomes muy en serio y es realmente ser honesto y decir, vale, a lo mejor no soy completamente auténtico y vulnerable y busco sonar más perfecto y más útil con mis ideas o con mi comunicación porque me estoy protegiendo de experimentar el rechazo de este tipo de personas o me estoy protegiendo de que esta persona también de mi nicho me critique o aparentemente sea más destacado, más visto y más juzgado en mi ámbito de conocimiento. O quizá me estoy protegiendo de sentir que no soy útil y valioso siendo completamente yo. Y que por eso evito ser completamente yo para no enfrentarme a la situación de que quizás siendo completamente yo no funciono. O no funcione lo que quiero compartir. O las personas no resuenen con mi propia autenticidad. No sé, ¿de qué te estás protegiendo tú? ¿De qué evitas sentir? ¿Qué evitas lograr o qué evitas fallar? ¿No? ¿De qué te proteges? Identificar este tipo de protección es realmente la causa, porque si no trabajamos a este nivel, si no entendemos el origen de nuestro bloqueo creativo, es como simplemente buscar sanar la enfermedad tapando el síntoma. Es como buscar sanar un problema, una enfermedad, tapando básicamente la fiebre o el síntoma al que el cuerpo reacciona por culpa de esa causa. Entonces, si nosotros tapamos el síntoma, otro síntoma va a volver a aparecer en otra parte del cuerpo con otra intensidad diferente, porque no hemos resuelto la causa de la enfermedad. Lo mismo va a pasar con el bloqueo creativo. Si tratamos de realmente afinar la estrategia, la comunicación, cómo articulamos las palabras, pero seguimos sosteniendo el mismo nivel de incoherencia interna por esa protección que tratamos de sostener, simplemente ese bloqueo creativo va a aparecer en otro momento, con otra intensidad, en otra situación, pero va a provocar el mismo resultado, que es no lograr eso que digo que quiero, porque eso que digo que quiero me produce un dolor que hoy no estoy dispuesto a experimentar. Así que vete aquí, a la protección que te estás poniendo. Y por último, el punto número 5 consiste en dar ese paso incómodo, viable, para poder acercarnos a eso que decimos que queremos. Es muy importante que este paso sea lo suficientemente grande para sentir que estamos avanzando en esa dirección y al mismo tiempo lo suficientemente pequeño para no sentirnos completamente paralizados al darlo y para que sea viable seguir caminando ese camino que va a resultar incómodo porque para una parte de nosotros nos supone un riesgo, nos supone una exposición, nos supone un dolor grande. Entonces, esto se basa básicamente en hacerle ver a tu cuerpo, hacerle ver quizá a esa parte de ti más vulnerable, más auténtica, que se siente más insuficiente y que quiere poner palabras, que no es peligroso, que es seguro caminar en esa dirección. Pero este camino solo se puede hacer y este cambio de identidad solo se puede hacer a través de un proceso progresivo para no paralizarte y para no sentirte abrumado con la incomodidad que requiere dar ese paso. Porque si nunca has sido tú fielmente o has compartido esa historia o has puesto ese tipo de palabras o has mostrado esa parte de ti y lo haces de forma tan radical, te puedes paralizar y puedes reaccionar constantemente a ese miedo y básicamente puedes volver al estado de antes con mucho más miedo y mucha más resistencia a afrontar ese cambio. Así que aquí lo que buscamos es que precisamente cerrar ese hueco que hay entre lo que decimos que queremos y lo que estamos sosteniendo a día de hoy se reduzca cada vez más, paso a paso, incómodo cada día. Y tenemos que buscar ese tipo de acciones incómodas, mínimas, para hacer cada día. Es decir, ¿qué tipo de ajustes vas a hacer en tu comunicación? ¿Qué tipo de cambio vas a hacer en tu próximo vídeo, en tu próximo post? ¿Qué tipo de
cosas puedes cambiar a la forma de relacionarte con tu mensaje o con las personas que te siguen o con cómo te relacionas con parte de tu familia o de tus amigos que quizás se sientan más reaccionarios a tu nuevo cambio de identidad. Todo ese tipo de mínimos cambios son los que te permiten afrontar una nueva identidad sin la excesiva presión o ansiedad por el potencial peligro que esa parte dentro de ti siente, ¿vale? Así que, dicho esto, estos son los 5 cambios, los 5 pasos que seguir para poder realmente resolver esta incoherencia y poder liberar tu creatividad y permitir que tu voz auténtica emerja. Porque a través de este proceso estamos haciendo básicamente el extraer de raíz ese bloqueo y el ir sanando ese tipo de incoherencias desde dentro, para que luego nuestra creatividad pueda nacer y pueda darle luz al mundo sin ese tipo de bloqueos y de parálisis que experimentamos desde dentro. Porque el bloqueo de la creatividad nace de dentro. La creatividad es un juego espiritual, no es un juego del mundo. El mundo simplemente ve el proceso interno que hemos vivido para poder llegar a ese tipo de ideas, de reflexiones o de perspectivas. Pero el juego está jugándose dentro, está jugándose entre esa conversación entre el niño que quiere compartirse entusiasmado y esa parte más adulta que quiere sonar más serio o más autoritario o más profesional simplemente para protegerse, simplemente para evitar las críticas, el rechazo o el riesgo de no sonar como el resto y de ser mirado de forma criticada, juzgada o ser expuesta demasiado, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a conversar con esas partes de nosotros, sin ser demasiado radicales por ninguna de las partes, para que nuestro mensaje sí refleje lo que queremos compartir y para que no se estanque en esa parálisis que experimentamos o que acabe siendo un quemarse por crear una saturación, una abrumación, por estar demasiado incómodo, ¿no? Entonces es como ese camino por el precipicio en el que siempre llevas como la incertidumbre de lo que va a pasar y al mismo tiempo la firmeza de que estás caminando en tu coherencia interna. Y estar alineado coherentemente internamente es lo que te permite que a la hora de comunicar seas fiel a tu voz, puedas expresar tu verdad, puedas sostener tu voz y puedas ser capaz de articular tus ideas de la forma en la que han venido a ser expresadas a través de ti. Así que este es el proceso precisamente que también seguimos en uno de los días del desafío creativo gratuito que te comparto en la descripción. Si quieres ver el resto de días y cómo llevarlo más a la práctica, con más ejemplos y al detalle, te comparto el enlace para que puedas acceder en el primer enlace de la descripción. Y si además de todo esto sientes que te gustaría ver en profundidad qué tipo de bloqueos realmente hoy te impiden comunicarte con autenticidad, darle voz a tus ideas y poner tu transformación al servicio de otras personas, y quieres ver cómo alguien te podría guiar, cómo alguien te podría ayudar y cómo podrías realmente pues ponerte al servicio de otras personas de forma más auténtica posible, puedes simplemente consultarme cómo te podría ayudar en el enlace de la descripción que también se encontrarás, que es a mi WhatsApp personal donde soy yo, me puedes compartir tu caso, podemos ver cómo te podría servir y si resonamos pues te podría decir cómo podríamos llevarlo a la práctica trabajando juntos dentro de mi acompañamiento individual. Eso es todo por hoy, espero de corazón que te haya servido y te veo en el próximo. Chao.